Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su curso de Introducción a los Negocios Internacionales, donde esta ocasión hablaremos sobre costos y precios de exportación. En una sesión anterior habíamos hablado sobre cuál es la mejor manera de participar en una feria internacional y las posibles capacidades y posibilidades de éxito que podríamos tener a la hora de participar en una y dar a conocer de manera directa tanto a proveedores como a posibles clientes nuestros productos de primera mano. Quiero decirte que si quieres saber más sobre cómo participar en una feria, la forma de tener éxito, ser cuidadoso con cada uno de los detalles y ser de alguna manera un experto en una cuestión de exposición de ferias, puedes aquí mismo en el colegio conseguir este DVD que te va a ayudar y te va a llevar paso por paso a cómo ir participando en una feria, los detalles que debes de seguir, las formas, las herramientas y todo lo necesario para participar con éxito en una feria internacional. Cabe mencionar que si de alguna manera lo puedes aplicar de manera directa, puedes compartirnos tu experiencia, bueno, queremos saber de ti y cómo te fue. Muchas gracias. Y volviendo a nuestro tema sobre costos y precios de exportación, donde es la segunda parte de la participación en una feria internacional, quiero decirte que es muy importante conocer esto porque los costos y los precios de exportación nos van a decir cómo debemos de controlar estos precios o cómo se controlan de acuerdo al mercado donde estemos entrando y a la zona geográfica en la que queramos incursionar, la gestión que tenemos que tener para la calidad del producto, cómo fijar los precios competitivos, si está de alguna manera en nuestra parte hacerlo, y una verdadera gestión administrativa que nos permite una programación operativa muy bien coordinada, aquello que nos lleve precisamente a generar costos y precios de exportación altamente competitivos. Pero pensemos en lo siguiente, hay que comprender los pasos para el proceso de fijación de precios de exportación. Tú aquí dirás, bueno, esto a lo mejor tiene que ver mucho con economía. Sí está muy relacionado con el proceso económico, sí es importante saber cómo es esto de las curvas, los puntos de equilibrio, la forma en que manejamos cierto tipo de situaciones en un mercado internacional. ¿Por qué? Porque los factores externos son otros, son muy diferentes a los que te impactan dentro de un mercado local, donde tú, al ya conocer tu zona geográfica, tus usos, formas y costumbres, modos de compra, bueno, te puedes dar rápidamente una idea de cuánto te cuesta fabricar un producto y en cuánto lo tienes que vender. O como dice cierta cultura norteamericana, no es el hecho de fabricar algo por $1 y venderlo por 2, es un poco más complicado que eso cuando hablamos de cuestiones netamente internacionales. Hay que comprender cómo se deben interpretar y las precauciones que se deben tener en la cantidad de costos unitarios y además de costos derivados por otro tipo de elementos adyacentes, no solamente a tu producción, sino a tu distribución, seguros, menajes y cuestiones administrativas que son importantes a la hora de trasladar un producto, de salvaguardar un producto o de darlo a conocer. Analizar las decisiones de precios y costos para acceder al mercado externo. Bueno, hay que ser cuidadoso con eso. Aquí te vamos a ir diciendo poco a poco cómo opera esta situación. Primero que nada, veamos que en los mercados internacionales se fijan políticas de precios. Pero ¿quién las fija? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Sí? En una economía de mercado, todo producto o servicio tiene un precio, por supuesto que sí. Todo producto tiene un precio tanto de la manera de elaborarse como hasta llegar a su consumidor o destino final. No obstante, las organizaciones pues no siempre saben cuál es el verdadero costo que la gente está dispuesta a pagar por el producto que ofrecen, ¿sí? Tú puedes decir, bueno, yo tengo un producto de un reproductor de música de alta tecnología que en determinado mercado me puede costar 3, 4 o 5 unidades monetarias, pero en realidad ya al verlo, al tenerlo físicamente en la mano, a mí me parece, es decir, es una cuestión de percepción, que 5 o 6 unidades monetarias se me es mucho, estoy dispuesto a pagar 2 o 3 unidades monetarias por él. Bien, este tipo de percepción muchas organizaciones no lo toman mucho en cuenta o no lo tienen mucho en mente, ya que detrás de eso a lo mejor no es muy atractivo el producto, pero la tecnología, los elementos que van detrás de eso, que es lo que el cliente final a veces no ve, es lo que hace que se disparen de alguna manera los precios una vez que ya están en el consumidor o en la mano del consumidor final. Pero aún así,
cuánto está dispuesta la gente, cuánto está dispuesto nuestro público, nuestro mercado a pagar por un bien o por un producto ya una vez que lo tenga en mano, ya una vez que se le quiera hacer accesible. Bien, las reglas básicas para una fijación de precios tienen que ver mucho con pues, conocer perfectamente los costos, basado fundamentalmente en las actividades más relevantes, desde tu compra de materia prima, desde la manera en cómo se procesa cada uno de tus pedidos, cada uno de tus productos, analizar y entender la curva de la experiencia, es decir, cómo va a ir evolucionando tu producto, conocer perfectamente la demanda, dónde, cuándo, en dónde se requiere, conocer la competencia y el mercado, que eso es sumamente importante, y conocer tus objetivos como empresario, es decir, por qué sí y por qué en ese mercado y por qué en esa zona. Las decisiones para fijar el precio internacional tienen que ver mucho no con una estrategia efectiva, sino con una estrategia combinada de precios. Una estrategia que tiene que ver con elementos relacionados directamente con la mezcla de mercadotecnia que te van a llevar de alguna manera a una mejor decisión y a colocar perfectamente bien tu producto. El producto y sus atributos son la más poderosa herramienta para que se puedan influenciar una política de precios. Es decir, tu producto, ¿qué tan llamativo es? ¿Qué tantas bondades tiene que le es atractivo y susceptible de compra a tu posible cliente, a tu mercado meta? ¿Es funcional? ¿Es atractivo? ¿Es altamente competitivo? ¿Qué lo hace diferente de la competencia? Tomando en consideración un reproductor de música de última generación, ¿sí? Y tú lo fabricas también, ¿qué ofrece el tuyo que no ofrezcan los demás? ¿Qué tiene de interesante? Tiene mayor almacenaje, tiene mayor capacidad de reproducción en tiempo, dura más la batería, puedes no solamente almacenar archivos de música, sino también digitales para video, para reproducción de imágenes, para transportación de datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo este tipo de elementos, bueno, cuenta mucho y si tú de alguna manera te puedes diferenciar con eso, bueno, pues los atributos y las bondades que pueda tener un producto es lo más palpable, lo más cercano que tenemos para ir fijando una política de precios. Ahora bien, los costos y los precios de exportación, pues una vez que consideramos esto, fíjate bien en la tabla que tengo aquí presente y vamos a ir viéndolo poco a poco. Existe un término de comercio internacional con respecto a lo cual vamos a ir nosotros manejando toda una serie de gastos, una serie de costos que nos va a permitir ir diseccionando un producto. Tenemos que, pues los más comunes, que es el ex-work, el FOB, el CIF y el DDP, que de alguna manera incluyen cierto tipo de obligaciones a la hora de ir nosotros, como ves, saqueando el producto y llevarlo hasta el consumidor final. De nuestra parte, dependiendo de cuál sea el término de comercio internacional, tenemos que ir pensando primero que nada en el embalaje, ¿sí? A la hora de sacarlo. Es decir, cómo va a estar embalado el producto. Se tiene que hacer con determinado tipo de fibras, se tiene que hacer con determinado tipo de empaque, determinado tipo de materiales, ¿sí? ¿Cómo es nuestro producto? De ahí que conozcamos bien nuestro producto y dar las instrucciones de cómo se maneja, cómo se mueve. Eso es importante para poderlo embalar, ¿sí? Cómo va a ir, cuáles son las instrucciones, el tipo de fuerza que hay que implementar para poderlo embalar, los materiales de los cuales tiene que ir y las leyendas necesarias que tienen que ir en los empaques correspondientes, que diga que se abre de determinada manera, pesa tanto, se mueve de tal manera y el tipo de peso que tiene. El transporte local, los costos de aduana, los costos por el despacho, ya sea por apoderado aduanal o bien por un agente aduanal, los costos en el puerto que tiene que ver desde que llegas, lo bajas, el manejo de muelle, homenaje de muelle, subirlo al barco, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todos los visados y papeleo y cuestiones administrativas correspondientes que tienen que ver con el proceso aduanal, que bien o lo realiza el apoderado o el agente aduanal o una parte la puedes realizar tú en si tienes una oficina, un personal que se encargue directamente de las cuestiones de comercio internacional. A vista de esto, de acuerdo al término de comercio internacional que nosotros hayamos seleccionado, tenemos que pensar, como ya habíamos dicho, en el transporte local. Ahora pensemos en el transporte en el cual tiene que ir ex post, ex frontier y en los seguros correspondientes. Necesitamos un seguro para la producción, necesitamos un seguro para el transporte local, necesitamos un seguro para el manejo o
para el manejo dentro del transporte y del mismo transporte y para el desembarque. O sea, hay que ir pensando en todo esto. De acuerdo al término de comercio internacional es como iremos viendo cada una de estas cosas. Y una vez que llegue al puerto, tenemos que seguir considerando el costo del puerto, el costo de la aduana, el costo de los despachos y los visados correspondientes del lugar de destino, que de alguna manera sí también tenemos que ir pensando en el transporte local, obviamente, pero igual, sí, son los mismos costos que hacemos aquí, lo mismo que tenemos que hacer acá, de acuerdo al término de comercio internacional que hayamos seleccionado, es como vamos a ir considerando todo este tipo de costos. Ahora bien, al considerar cada uno de estos costos, cada uno de estos elementos, bueno, es algo más que hay que adicionar a lo que de por sí nos cuesta producir un producto, ¿cierto? ¿A quién se lo podemos transferir? ¿Es posible? ¿Sí? ¿Cómo vamos a fijar nuestra política de precios con respecto a lo que sí realmente ya cuesta el producto? Ahora bien, pensemos en los costes de cobro por seguro, las variaciones del tipo de cambio, los costos financieros que se derivan de eso, porque el transferir dinero, la compra y venta de dinero requiere también dinero, ¿sí? Y los costos de promoción, de postventa, el famoso follow-up y todo lo que tiene que ver con gastos de publicidad, las comisiones que se tengan que pagar por cuestiones de cada uno de estos menajes. Bien, todo eso, al hacer la adición correspondiente con el precio con el cual nos cuesta a nosotros producir un producto determinado, bueno, tendremos que ir considerando cuál va a ser el monto por el cual lo tenemos que vender o ofrecer, y lo vemos de la siguiente manera. Costo de producción, empecemos por el precio de compra de manera interna. Si nosotros producimos determinado tipo de producto y lo vendemos en un mercado interno en 2 o 3 o 4 unidades monetarias, bueno, eso es lo que cuesta aquí. Pero pensemos en un precio de corte internacional, unidad fija o porcentual, con el total del valor de acuerdo al término de comercio internacional. En este caso pusimos un ex-work, ¿sí? Que de alguna manera, como bien sabes, sí, es de alguna manera puesto en las puertas de la fábrica. Ahora bien, pensemos en la carga del puerto, las marcas, los rótulos, la parte del embalaje. Si de alguna manera es termocontraíble, ¿esto qué significa? Que si le afecta la temperatura se requiere algún tipo de embalaje que tenga que ver con respecto a la manera de cómo se va a conservar el producto, el tipo de pallets o los pallets que se requieren, es decir, donde las plataformas donde vamos a apoyar la mercancía para su protección y cuidado, la forma de empacamiento o el famoso packing, y el transporte interno que tiene que ver no solamente en cómo lo cargamos, sino cómo lo vamos a desplazar. Pensemos también en la fábrica y en las partes que tienen que ver por parte de la empresa, cómo se va a transportar, en el seguro interno, en la consolidación de la carga, es decir, en el llenado, cómo se va a consolidar la carga, si va a ser de esa manera, si lo vamos a transportar nosotros por nuestra cuenta, la habilitación del despacho privado o bien de los agentes y otros cargos que puedes ver por cuestiones de tipo adicional. Pensemos ahora en los gastos administrativos. Si ya vemos que existen certificados de origen, si tenemos también certificados por organismos intervenientes, ya sea que sean benéficos por cuestiones camerales o bien por acuerdos de libre comercio, y las facturas de tipo consular que se tienen que expedir y que se tienen que mostrar a la hora ya sea del pago o a la hora de los visados correspondientes. Gastos aduaneros y portuarios, aquellas habilitaciones aduaneras que se tengan que hacer por concepto del menaje a la hora de desembarcar o a la hora de pasar el visado aduanal. Los derechos y tasas que se empiezan a registrar a la hora de sacar el producto y a la hora de internar el producto. Los tránsitos y transbordos correspondientes si utilizamos más de un tipo de transporte, no solamente el terrestre y el marítimo, sino además otro adicional, es decir, si ya es de carga modal o multimodal. Los cargos portuarios por cuestión del menaje a la hora de estar moviendo la mercancía, la movilidad y los varios que se requieren, incluyendo el recurso humano, y los cargos bancarios, es decir, las comisiones que tengamos que hacer por las transferencias de dinero, el tipo de documentos a la hora de cobrar y otros más que se devengan. Como ves, tenemos 4 sectores muy importantes a considerar que se tienen que adicionar a la hora de que empecemos a fijar el precio de exportación del producto.
Tenemos también las ventajas promocionales, es decir, aquellos reembolsos, las partes restrictivas y el famoso drawback, que es la parte que tiene que ver con cierto tipo de devolución de pagos. Los gastos financieros que tienen que ver con los intereses por créditos, los seguros de crédito a la exportación, si es que existen en tu caso, si no, también es una manera de considerar o no considerarlo, el costo de garantía por la oferta de lo que estamos haciendo con el producto, los servicios por cargo de comisiones de agentes de ventas, los honorarios del despacho, los controles de calidad y otros que tienen que ver con el total del valor de acuerdo al término de comercio internacional que hemos escogido. En este caso pusimos un free on board, el transporte internacional, es decir, el transporte 1, que es la parte local, el transporte 2, que es la siguiente parte local una vez que llega al destino, y la parte intermedia, si es modal o si es multimodal. El seguro del transporte, la prima que tiene que ver por el concepto del transporte y el total del valor si estamos hablando de un término de comercio internacional de tipo CIF. Los gastos de destino, el transporte interno que tiene que ver con el horario, el uso del destino o la hora por destino, los gastos que tienen que ver por concepto de movilidad de carga, es decir, quién lo va a descargar, quién lo va a cargar, de qué manera se va a ir haciendo este tipo de menaje y movilidad, los totales del valor por un concepto de Incoterm de DU y los gastos aduaneros, ¿sí?, por el Delivery Duty Unpaid, en este caso, que pusimos dos tipos de Incoterm de esta manera. Como ves, todos estos elementos que tenemos que ir adicionando a nuestro costo unitario, bueno, tenemos que ir pensando exactamente en cómo lo vamos a ofertar y de qué manera lo podemos ir ofertando. Y si aún así nuestro producto es susceptible de venderse en el mercado extranjero, hay un cálculo muy interesante que tiene que ver. Pensemos en este tipo de término de comercio internacional, el famoso free on board. Los mismos rubros enunciados anteriormente pueden ser volcados en la siguiente fórmula matemática que nos permite referenciar cada uno de los conceptos con un valor aún desconocido si referimos a un término de free on board. Uno es A, es decir, el elemento, más la sumatoria de sumas fijas, es decir, todo lo que habíamos hablado anteriormente, lo sumas y vamos a hacer una división entre el porcentaje a pagar, es decir, lo que vayamos a pagar entre 100, más el porcentaje de lo que vayamos a recibir entre 100, menos 1. Eso más o menos te va a dar una aproximación general de todo esto. Quizá en un momento, dándote un ejemplo en tus fichas ya que puedas ir bajando, te voy a dar el ejemplo exacto de cómo se hace esto y de cómo lo puedes ir haciendo a través de un programa que te va a permitir no solamente ir metiendo cada uno de estos elementos, sino hacer todas las sumatorias y de esa manera ir calculando tu precio de exportación al final con todos los elementos disponibles. ¿Por qué? Porque tenemos que checar el contexto. Como ves, esta fórmula puede parecer de alguna manera un poco aterradora para muchísimas personas, ¿no? Cuando solamente pensamos lo mío es fabricar y vender. Pero no estamos considerando todos los elementos que te acabo de mencionar. Este tipo de sumatorias, si lo hacemos de alguna manera, nos van a determinar cómo funciona cada una de estas cosas. Bien, antes de continuar, quiero darte un ejemplo con respecto a esto. Yo te diría que si estamos hablando de un país de América Latina, o concretamente en un país como México, Chile, Argentina, pensemos en general en lo siguiente. Imagínate cuánto cuesta un kilo de café. Posiblemente lo sepas, posiblemente no. Aproximadamente calculémosles que son entre 80 y 100 unidades monetarias que te puede costar un kilo de café si lo compras en un país de este tipo. ¿Ok? Es tu café local, pero tiene tan buena calidad, tiene certificados tan buenos y es reconocido que lo puedes comprar en otra ciudad importante del mundo. Ahora bien, resulta que tienes la oportunidad de viajar, de asistir a una feria internacional y estás muy bien en alguna parte de Europa del Norte o en las fronteras con Europa Occidental. Y descubres que el café que tú normalmente tomas en tu casa, el café que tú pagas entre 80 y 100 unidades monetarias mensualmente, porque no eres un gran tomador de café, eres un tomador de café moderado, te lo encuentras allá. Pero allá te cuesta aproximadamente 500 unidades monetarias. Y tú te preguntas, a ver, permíteme, si es el mismo café que estoy tomando,
¿por qué estoy pagando tan caro el café en aquella región del mundo? Lo primero que puedes pensar, que tu sentido común te dice, bueno, es la distancia, es el transporte. ¿Es solamente el transporte? No, son todos los elementos que te acabo de mencionar, es la sumatoria de todo lo que acabamos de hacer, más el porcentaje de lo que se paga, ¿sí? Dividido entre el porcentaje de lo que se paga y de lo que recibe el comprador. Al final de cuentas, ponte a pensar, ¿cuántas toneladas de café tendría que exportar el productor hacia esa región del mundo que le permitiera colocar su producto en 500 unidades monetarias para poder tener, de alguna manera, no solamente presencia y permanecer en tiempo y espacio, que es lo que nos importa como empresarios, sino generar utilidades que les signifiquen una muy buena reditualidad, ¿no? Esto es importante, analicémoslo más lentamente. Cada uno de los elementos que te acabo de mencionar por esta cuestión se refiere a lo siguiente. La sumatoria de todo esto, tú dices, bueno, el café, cuando yo lo compro, tiene determinado tipo de empaque, y yo lo puedo ir a comprar, ya sea en el lugar donde se fabrica, es decir, a pie de surco, lo puedo comprar directamente en el supermercado, ya con un precio, con un valor agregado por todo el empaque que le conlleva, o bien en una tienda que tenga exprofeso el mismo productor, donde solamente venda su producto y que también te va a dar un precio pues, relativamente entre los 80 y 100 unidades monetarias por el producto. Bien. Pero cuando llegas allá, el local es más o menos semejante, con el mismo tipo de distribución, donde lo puedes encontrar, pero te cuesta 500 unidades monetarias. Bien, si tú le pones atención, no al producto como tal, porque el producto ya lo conoces, sino a dónde está envuelto el producto, la forma en cómo llegó, la forma en que está envasado, las leyendas que dicen, los colores que utiliza, el tipo de mensaje que tiene y todo ese tipo de situaciones que van a englobar al producto en cuanto tal, bueno, son elementos que el productor empieza a tomar en cuenta y que va a decir, bueno, este café es de altura, este café es de cierta calidad, tiene tantos certificados. Si yo lo voy a llevar a determinada parte del mundo y tengo que cubrirlo de todo esto y tengo que agregarle este tipo de elementos, bueno, pues yo tengo que obtener una utilidad por ello. Luego entonces, la fijación del precio internacional, tanto de exportación como de compra, pues va a estar delimitada por toda la adición de todos estos elementos, haciendo este cálculo que te acabo de mostrar y te vas a dar cuenta el por qué cuesta 500 unidades monetarias. La próxima vez que vayas a comprar un producto importado, ve más o menos analizando ese tipo de cosas. ¿Por qué puedo yo comprar un vino mexicano que me puede costar 80 unidades monetarias, ¿sí? Contra otro que me puede venir de Europa, me puede venir del África, me puede venir de Australia, que me puede costar 300 unidades monetarias o me puede costar 600 unidades monetarias? Hay muchos elementos por los cuales la elevación de costos de unidades monetarias se elevan. Sin embargo, hablando de cuestiones de exportación e importación, bueno, ten en cuenta todos los elementos que se manejan y se tienen que adicionar al costo unitario del producto. Eso te va a ayudar a, más o menos, darte una idea de cómo es la tendencia en la cual tú tienes que ir y vender tu producto en el extranjero. De ahí que sea muy importante el análisis de susceptibilidad de compra de tu producto. ¿Cuánto estaría dispuesto tu cliente a pagar por tu producto en un mercado extranjero, con usos y costumbres diferentes, con hábitos de compra completamente distintos y con visiones completamente distintas? De ahí que no sea tan, a veces, simple el decir voy a exportar un producto. Tenemos que pensar en el contexto. En este caso, hay aspectos claves que hay que considerar. Uno, la localización o delocalización, es decir, la parte de la globalización de la cual ahora estamos inmersos. Podrías decirme, la globalización lo que hace es transculturalizar y tropicalizar productos, bienes y servicios. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Podemos comprar un mismo tipo de café de determinada marca aquí, en la India, en Europa del Este, en el centro de Europa, en América, en Argentina y en Chile. Sí, es verdad. Pero eso no significa que la globalización no te impacte como tal. Pero tú tienes la capacidad para poder hacer eso con tu producto, y si tienes la capacidad, y por decir capacidad no me refiero a la capacidad económica y de diversificación, sino al ingenio, a la cuestión de poder asimilar una cultura externa, hacer el mix con la tuya y de esa manera ofertarlo y que sea susceptible de compra,
Hay que tener cuidado con eso. Los análisis son muy cuidadosos de susceptibilidad en ese aspecto. No cualquier producto puede ser fácilmente asimilable por una cultura extranjera. El Internet es una herramienta que nos ayuda mucho para ir palpando de primera mano si sí o si no es posible ser susceptibles con nuestros productos ante un mercado meta correspondiente. La digitalización de las actividades humanas también es importante. Digamos que la localización y la delocalización de las herramientas que tienen que ver con la globalización del Internet y la parte de las actividades humanas es importante porque nos va a ayudar a saber cuál es la sensibilidad con respecto a nuestro producto. Yo te podría decir que el café es algo que se consume universalmente, pero no todo mundo consume el café de la misma manera, ni todo mundo lo consume en el mismo lugar. Hay personas que solamente van a un lugar específico a tomar café porque solamente quieren ser vistas. Hay personas que van a tomar café a determinado lugar porque el café les agrada, es bueno y son de alguna manera personas que degustan del producto. La susceptibilidad es distinta. ¿Lo es tu producto? ¿Puede serlo? Hay que irlo analizando para poder saber si lo puedes vender en el extranjero. Ahora bien, existe también la competencia destructiva, es decir, la oferta de productos que se vuelve homogénea. Hoy por hoy podemos ver en determinados países, sobre todo aquellos que son productores de café. ¿Y por qué te menciono el café? Porque el café es algo muy ordinario. Y al decir ordinario, no, con esto no soy despectivo, sino me refiero que es una bebida que es de fácil acceso, la puedes encontrar en la mayor parte de los países del mundo y sobre todo conlleva la socialización. ¿Esto qué significa? Desde el que tú conozcas a una persona, desde el clásico chico conoce a la chica, hasta un buen cierre de negocios, se puede dar tomando un café en diferentes lugares, en diferentes zonas geográficas del mundo, que igual te lo tomas en tu escritorio, en tu oficina, que igual te lo tomas en tu casa, que igual lo tomas en la calle. Por eso tomo el ejemplo del café. La competencia destructiva, cuando se vuelve homogénea, te decía, tú puedes hallar en cualquier parte del mundo lugares o barras donde se consume café. Vuelvo a lo mismo, se consumen igual, de la misma manera, bajo la misma tendencia, bajo la misma forma y los costos en los cuales se maneja tanto la venta, la oferta del café y la producción del café son los mismos. Hay lugares donde se pueden pagar entre 15, 20 y 25 unidades monetarias por una taza de café o por 250 o 350 mililitros de café, contra otros que pueden costar la misma capacidad, que te pueden costar entre 9 y 12 unidades monetarias, de acuerdo al lugar donde estemos hablando. ¿Cuál es la diferencia? Podrías decir, vamos, es el mismo empaque, puede ser que sea el mismo café, ¿sí? Puede ser que el proveedor sea el mismo, todos lo pueden ir a saquear a la misma región. Pero ¿qué es lo que lo diferencia? ¿Qué es lo que lo hace? Esa es la competencia destructiva, la parte que tiene que ver con la imagen, la parte donde los productos se vuelven homogéneos, es decir, todos te ofrecemos café, pero sin embargo yo te hago sentir bien, yo te hago sentir mejor. A lo mejor el mío no tiene tanto, no es tan chic, pero pues te voy a dar café, te va a hacer sentir bien. El café a final de cuentas es un estimulante. Puedes tener el mismo café de aquel lugar, simplemente que aquí no hay sofás, aquí te lo sirves tú solo, ¿no? Y eso hace que los precios a final de cuentas empiecen a caer en determinados aspectos. ¿Por qué? Pues porque aunque sea el mismo producto, no te lo ofertan de la misma manera. Hay que ser sensibles a eso. La susceptibilidad de que se venda el producto puede ser muy amplia. Tú puedes decir, bueno, pues sí es cierto, café se vende en todas partes del mundo. La susceptibilidad es lo que cuenta y eso te va a permitir tomar un margen para poder fijar tu precio de exportación. Los desafíos que tienes que tener de manera empresarial, el volumen o la rentabilidad con respecto al producto y al mercado donde vas a llegar. El portafolio de negocios. Si un empresario, una empresa no tiene un buen portafolio de negocios a la hora de incurrir en materia financiera en un nuevo mercado internacional, bueno, se va a hacer llegar de muchos problemas. En sesiones pasadas yo te hablaba que es bueno conocer la parte de los mercados financieros, los mercados económicos y el funcionamiento de las bancas, es decir, el funcionamiento del sistema bancario. Sociedades de banca múltiple, sociedades nacionales de crédito, sociedades de empréstitos, cuestiones de seguros, todo esto es muy importante. Un buen portafolio de negocios implica la parte financiera, la parte bancaria, pero también implica la parte que tiene que ver con el número de proveedores, de clientes y de posibles socios que puedas hacer a la hora de incurrir en un mercado internacional. Dicho sea de paso, grandes empresas que hoy por hoy te venden en barras de café no hicieron nada más dinero porque sí, o
porque su producto era susceptible de llegar a determinadas mentes, sino porque tuvieron un buen portafolio de negocios que les permitió desarrollar esa sensibilidad para ponerla en la mente del cliente y de esta manera hacer susceptible que su producto sea comprable. La cultura organizacional. ¿Qué pasa dentro de tu empresa? ¿Cómo está organizada? El tipo de comunicación que tienes, la forma en cómo está de alguna manera tu cadena de mando, tu cadena de comunicación y qué es lo que estás haciendo para poder internacionalizarte como tal. Puede ser que al interior funciones bien. Puede ser que hoy por hoy me digas, hay empresas donde la hora de trabajar es con cierto tipo de desenfado. Puedes llegar en jeans, puedes llegar, es decir, con vaqueros, con una playera determinada y puedes ponerte a trabajar. Y eso no demerite de alguna manera tu capacidad productiva ni tu talento. Pero hay empresas donde es todo lo contrario. Entonces tienes que ir viendo cómo es tu cultura organizacional, qué tipo de impacto le vas a dar. Está de cara al público, trabaja de alguna manera bajo un tercero que le da la cara al público, sé susceptible con eso. Toda la cultura organizacional que tiene que ver con la comunicación, los procesos y todo lo que tiene que ver con los departamentos tanto de mercadotecnia, publicidad y exterior, hay que ser muy cuidadoso. Si no lo tienes bien organizado, si no lo tienes bien estructurado y a la hora de internacionalizarte, eso también dice mucho de la susceptibilidad que puedas generar en un mercado extranjero. Por otra parte, ¿qué tan hábil eres para vender? A lo mejor puedes decir, en mi mercado local puedo ser líder, soy el segundo o soy el primero, o de alguna manera tengo ya el liderazgo de una zona geográfica perfectamente marcada y quien quiera vender en esta zona primero tiene que pasar por mí o tiene que competir conmigo, lo cual es bastante difícil. Puedes hacer eso, lo puedes replicar de manera internacional, tienes esa capacidad, eres hábil para poder hacer lo mismo, pero en un mercado internacional, si antes no tienes perfectamente bien la información, mucha gente piensa que sí, mucha gente piensa que puede hacer sensible cualquier tipo de criterio con el fin de poder vender. Quiero compartirte una serie de conceptos con respecto a los costos, a los conceptos de precios y que los puedes ver en tu pantalla. Vamos a tomar uno solamente. La fijación de precios es el intento de la empresa de captar la parte del valor que se cree en el desarrollo, la promoción y distribución del producto según Nagel. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? De alguna manera, pensamos perfectamente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos produciendo y de qué manera lo vamos a ofertar. A final de cuentas, la promoción y la distribución del producto, ¿sí?, va ligada al desarrollo del mismo. Si lo que queremos es internacionalizarnos, si lo que queremos es ser parte de un mercado mundial y global, bueno, pensemos que esto es muy importante. No solamente es la parte de la distribución, hay que crear el desarrollo, no solamente el desarrollo de la empresa, sino el desarrollo del producto. La susceptibilidad del mismo es parte del desarrollo del producto. Veamos lo que son la suma de valores positivos con respecto a los añadidos que se le da al cliente. Veamos, en tu pantalla tienes lo siguiente: el valor de la imagen, el valor del personal, el valor de los servicios y el valor del producto. ¿Esto qué quiere decir? La suma de todos estos valores positivos, que es aquello que el cliente de alguna manera ve en las manos, lo toma, la imagen se le hace atractivo o no se le hace atractivo, el valor del personal, es decir, quién está detrás, quién te lo vende, el valor de los servicios, cómo se te vende, cómo se te oferta, y todo esto es una suma de valores positivos que tenemos que considerar. La imagen tiene un precio, el costo del personal, es decir, el factor humano tiene un precio, el valor de los servicios a la hora de otorgarlo, pues también tiene un precio, avis de lo que tiene que ver con el producto. Veamos los valores negativos que tienen que ver con la susceptibilidad del producto. El precio monetario, es decir, cómo está establecido en cuestiones monetarias. Segundo, el tipo de empleado, o el tiempo empleado, mejor dicho, perdón. ¿Cuánto tiempo te tomó fabricar el producto? ¿Cuánto tiempo te tomó llevarlo a las manos del consumidor final? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo existe entre el distribuidor y el cliente final? Etcétera, etcétera. Todo este tiempo empleado desde que se produce hasta que llega a las manos del consumidor final, bueno, hay que tomarlo muy en cuenta. La energía empleada, es decir, cuánto haces en cuánto tiempo. Los costes, de alguna manera, que tienen que ver con la parte de la estima. Estás involucrado en ello, lo haces porque de alguna manera es lo que hay que hacer para sobrevivir, estás en esto porque, bueno, a lo mejor es lo único que sé hacer, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con todo esto. Todo esto es la suma de los valores negativos
¿Qué tenemos con respecto a la susceptibilidad de un producto? Tenemos que también que la suma de ambos, bueno, nos va a dar el valor neto recibido de los mismos. Si hacemos la suma como tal, que en una gráfica anterior te había mostrado, bueno, nos vamos a dar cuenta que eso nos va a dar el valor real de lo que tenemos que vender el producto, más la suma, más la adición de los costos y menajes de operación por exportación o importación. Ahora bien, el nivel de satisfacción de una persona es el resultado de comparar su percepción, es decir, lo que siente, de los beneficios de un producto en relación con las expectativas de beneficios de recibir del mismo. Es decir, lo que yo compré me satisface, lo que yo pagué vale la calidad del producto, es decir, en funcionalidad, en calidad, en relación, es equilibrado, la relación costo, precio y beneficio. Te pongo un ejemplo muy sensible y muy sencillo de esto. Muchas veces estoy seguro que tú has ido a comer a un restaurante, N cantidad de veces, con tu familia, con tu pareja, con tu esposa, etcétera, etcétera, con alguien en específico. ¿Alguna vez no te has sentido que lo que comes no está a la altura de lo que pagas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste con respecto a eso? Bien, lo mismo le puede pasar a cualquier persona cuando adquiere un producto determinado y ese producto no está a las expectativas de lo que la persona pensaba. Hay que ser cuidadoso con esos. Si nosotros somos lo suficientemente sensibles para cuidar ese equilibrio, bueno, estaremos ganando en susceptibilidad para que la persona pueda adquirir nuestro producto. De ahí que los elementos para participar en los precios fijos, es decir, para estabilizar ya el precio o empezar a establecer el precio, pues nos da determinados elementos a considerar. Primero, veamos la cuestión de la tecnología. Hoy por hoy la tecnología es sumamente importante. Desde procesos tecnificados hasta la digitalización de los procesos humanos, nos lleva como una dinámica muchísimo más veloz a la hora de ofertar un producto, un bien o un servicio, ya que lo puedes dar a conocer de manera digital o electrónica, o bien físicamente, o a través de publicidad impresa y o digital. Estamos los negocios como tal, que somos aquellas personas que nos dedicamos precisamente a poder posicionar productos, bienes o servicios, y bien los objetivos de los precios y todo el proceso estratégico para lo que son los precios. Yo te pongo una gráfica a continuación. ¿Cuáles son los impactos en la era tecnológica? ¿Cómo impacta la tecnología en los procesos en los últimos años, es decir, en los últimos 10 años? Veamos lo siguiente. Vemos que el pico más alto está en el año 2000. ¿Por qué? Porque fue el salto que se hizo en las cuestiones tecnológicas. Se hace más popular la parte de la Internet, se hace más popular la nanotecnología, se tiene acceso a cuestiones de redes, de fibra óptica, de comunicaciones más ágiles, de procesos, materiales más ligeros, etcétera, etcétera, etcétera. De eso tenemos que pensar en lo siguiente: una cuota del mercado, la parte de la supervivencia, porque los negocios hoy por hoy en un aspecto internacional no solamente es permanecer en tiempo y espacio, sino es la supervivencia del mismo que te hará permanecer en tiempo y espacio, la maximización de los beneficios y la solidez financiera que podamos tener por concepto de ello. Ahora bien, primero que nada, focalicemos perfectamente el negocio. Pensar en qué negocio me encuentro, por qué hago lo que hago, por qué fabrico el producto que fabrico, por qué vendo lo que vendo, por qué distribuyo lo que distribuyo. ¿Sí? Seamos sinceros y seamos honestos cuando analicemos esto. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero internacionalizarme precisamente con este producto? ¿Es susceptible? ¿Qué bondades tiene? ¿Puede acaparar, llamar la atención de otro ser humano con formas y costumbres distintas a las mías? Conocerlo en función de las fuerzas que tiene, el mercado, los clientes, todo. ¿Por qué me encuentro haciendo esto y en qué negocio me encuentro? ¿Sí? Esto es muy importante. Después, ¿quiénes son los clientes? Nuevos clientes, nuevos segmentos de mercado, ¿cómo son? Hay que ir planificando las acciones de lo que queremos hacer con estos nuevos clientes, atenderlos apropiadamente para poder tener, de alguna manera, no solamente el cliente potencial, sino ya el cliente real. Hay que pensar sobre qué es lo que estamos ofreciendo. Lo que estamos ofreciendo, qué susceptibilidad tiene. Puede ser más susceptible, puede encantar, puede acaparar la atención del posible consumidor. ¿Qué puede hacer ese producto, no? ¿Qué puede ofrecer más? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo satisfacer determinadas necesidades? ¿Sí? ¿Y qué necesidades tiene el producto para satisfacer? Ahora bien, saber cómo se va a entregar el producto, de qué manera. Obviamente, conocemos el proceso de importación y exportación.
Pero lo que sigue, el famoso supply chain, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos llegar a la parte final? Seamos muy precisos con todo eso, no lo descuidemos. La estrategia de precios tiene que ver mucho con la penetración y lo que se llama el decline. Bien, la penetración es muy importante. Ya logramos llevar el producto, ya vimos que es susceptible de ser comprado y vendible en el extranjero. Bien, las estrategias que utilicemos para penetrar el mercado son muy importantes. Al tener una amplia base de clientes es de alguna manera tu objetivo principal. Pero digamos que ya lo hiciste a través de medios electrónicos, medios impresos, todo está muy bien. Y el decrem viene a ser el beneficio de venderle ese segmento insensible del precio que supera por alguna manera el costo de producción o que tiene un amplio margen con respecto al precio que se está gestando. Esto de alguna manera es parte de la cuestión de publicidad. ¿Cómo le traslado yo al cliente en susceptibilidad, en emoción, que lo que va a pagar por el producto, sí, lo va a obtener en beneficio? Y hay cierto tipo de situaciones tramposas al respecto, ¿no? Puedes jugar con los sentimientos de las personas, pero al final de cuentas eso es contraproducente. Lo que puedes vender ahorita se transforma en pérdidas en el futuro. Lo más conducente es que seas honesto, que seas sincero con tu producto y con lo que ofertas y no engañes a nadie. Si tu producto solamente tiene determinadas bondades, márcalas, pero resáltalas. Si no puede hacer algo, no lo digas, ¿no? Si no puede provocar algún tipo de satisfacción mayor, no lo menciones, ¿no? Hay que ser leal con eso. Pensemos en lo siguiente, el precio bajo muchas veces no tiene muchos beneficios con respecto a un precio alto que carece poco de demanda. Hay costos intermedios, cierto, hay precios de la competencia que tenemos que considerar y la valoración de los clientes por parte del producto, es decir, hay un ensayo que podríamos hacer, ¿sí? ¿Qué tipo de personas podrían comprar nuestro producto, bajo qué circunstancias y de qué manera? Si damos un precio muy bajo, a lo mejor no le damos más beneficios, no hay algo más. Es como aquellas aerolíneas de bajo costo. Sí, tú puedes comprar tu pasaje de avión, subes a él, pero no hay una almohada, no hay una manta, no hay un antifaz, no hay ese tipo de cosas que de alguna manera cuando el precio es más alto, pues a lo mejor no hay mucha demanda, pero tienen otros pluses que te pueden dar. Ahora bien, el volumen de ventas como tal, si lo vemos en cuestiones de unidades monetarias, ingresos y costos totales, debe llegar a un punto de equilibrio que vemos plasmado ahí. Posteriormente en tus apuntes vas a tener algo muchísimo más gráfico que te va a ayudar a entender precisamente que el punto de equilibrio es cuando los costos y los ingresos son equiparables, ¿cierto? Y que tú de ahí tienes que despuntar de alguna manera para poder generar mayores utilidades. Y eso solamente se va a hacer mejorando el producto, haciéndolo más susceptible de venta y de compra. Ahora bien, el caso de una estrategia de negocios, te podría yo decir de la siguiente manera, puede funcionar así. Imagínate que tenemos un producto determinado que puede ser utilizado por niños, por adolescentes y por personas mayores. Yo más o menos le puse un Extreme o un Extreme Freedom Factory de acuerdo al nivel del público al que queremos llegar. Tiene un precio de venta entre 130 y 400 unidades monetarias con respecto al precio de la competencia que puede ser entre 120 a 4.000 unidades monetarias, siendo el más alto. ¿Esto qué significa? Suponiendo que vamos a vender, ¿qué te gusta? Bicicletas o patines o algo por el estilo. Sí, pero que puede ser utilizado por 3 segmentos de la población. Tenemos el primero con un valor de 130 unidades monetarias, que es el que yo oferto, y lo estamos haciendo de manera internacional, contra 4.000, que es el más alto de la competencia, y que yo, el de la misma versión, lo ofrezco en 400 unidades monetarias. Pensemos en lo siguiente. Hay que hacer un análisis de necesidades que nos va a dar la susceptibilidad de compra y de venta. Pensemos en lo primero. ¿Qué tiene que ver con la producción del producto? ¿Qué tipo de aleación tiene? ¿Cuáles son los materiales que estoy utilizando? Los elementos diferenciales del producto, que es lo que ofrece la competencia con respecto a lo que ofrezco yo. A lo mejor yo ofrezco cubiertas sin cámara, cambios automáticos, actividades grupales que me van a permitir una mejor convivencia. Ahora bien, dentro de mis materiales yo puedo decirte, bueno, tengo ciertas aleaciones más livianas o más ligeras, utilizo elementos como el aluminio, como la fibra de carbono, etcétera, etcétera, y mis asientos son más ergonómicos. Mis asientos son más cómodos, te permite mayor movilidad, mayor confort y de alguna manera respeta
la biomecánica de tu cuerpo. Ahora bien, las que están expresadas es la movilidad, la parte económica, la parte que tiene que ver con el recreo o la diversión, el ejercicio físico, la competitividad, con respecto a los elementos diferenciales que no son tan atendidas, como los colores, que sí tiene determinado tipo de frenos, en este caso frenos de disco, luces de giro, ¿sí? Si hay reflectores, si hay servicio postventa o hay un follow-up al respecto. Veamos lo siguiente. Tenemos el sector de los fabricantes de bicicletas, como es más o menos lo que te acabo de mencionar, y pensemos en que hay sustitutos, hay futuros compradores, hay clientes y hay proveedores. Y nosotros estamos en medio. Como ves el flujo, cómo surge, bueno, tenemos sustitutos de una bicicleta que puede ser un ciclomotor, un monopatín, etcétera, etcétera, pero que de alguna forma no está cubriendo el sector que nosotros queremos. ¿Qué es lo que hay que hacer primero para poder colocar el producto en el mercado y después fijar nuestros precios de exportación? Bien, hay que buscar la movilidad, las áreas buenas y una opción económica de transporte y de fácil mantenimiento. Te puedo decir que en el primer sector tenemos que la susceptibilidad va en la movilidad, en la diversión y que no, de alguna manera, no haya tanto reparo o tanto anclaje en la economía. ¿Cómo lo vamos a hacer susceptible? Dándole el principio de libertad, dándole el principio de que es de recreo y que puede jugar o ser de aventura o que te puede dar libertad. Tenemos el siguiente sector que tiene que ver con deportistas, que ya de alguna manera en la práctica es más sistematizada, que le puedes decir que su ejercicio es totalmente aeróbico, que va a reparar en la salud y que es bastante bueno. Y la parte profesional que tiene que ver mucho con las cuestiones de ya de competencia y que lo va a hacer de alguna manera más redituable, por eso el producto es más caro. Bien, ¿qué te quiero decir con todo esto? Conforme vamos viendo las láminas nos vamos a dar cuenta de la descripción del producto, pero llegamos a lo que es la ejercitación. Si de alguna manera mi producto A me cuesta 2,19 unidades monetarias con respecto a un peso mayor en volumen pero menor en peso de 1,99, bueno, yo tengo que igualar la calidad con respecto al que es más atractivo, al que me puede dar más valor y sobre todo a la razón psicológica con respecto a los precios. Mientras tú ofrezcas algo que tiene la posibilidad de ser susceptible de compra, pero que también te puede dar el mismo nivel de beneficio, de comodidad y en materiales, bueno, estás del otro lado. Puedes fijar tus precios de una manera bastante asequible con la sumatoria que te acabo de mencionar y ofrecerás un muy buen producto. El ejemplo más claro y más palpable que te puede dar, aparte del ejercicio pequeño que acabamos de mostrarte aquí, es el que compares un automóvil japonés con el respecto de un automóvil norteamericano. Sí, te podría decir que casi pueden compartir la misma tecnología, pueden compartir lo mismo, menos el tamaño. Pero tendrás lo mismo que puede tener en tecnología un automóvil norteamericano y que está con un plus mayor. Puede ser más confortable y puede tener costos más bajos en cuanto al servicio y al mantenimiento y por un largo plazo. Bien, grosso modo es así como se fijan los precios de exportación, se hace la susceptibilidad de un producto con respecto al precio. Yo te doy las gracias nuevamente por estar con nosotros y espero verte nuevamente en otro curso más de introducción a los negocios internacionales. Gracias.